el cual pues también va a ser responsable, ¿verdad?, de este poder ejecutivo. Así como lo elige, también va a ser responsable de lo que este poder ejecutivo va a hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder legislativo, es decir, más conocido, ¿verdad?, como el gobierno, como o en este tipo de sistema, el parlamento, ¿verdad?, es el poder legislativo. Nosotros debemos de tomar en cuenta que en el parlamentarismo, el poder legislativo es el parlamento, ¿verdad? Entonces, cuando nos referimos a parlamento, sabemos nosotros que dentro de este sistema es el poder legislativo, ¿verdad? En este caso, este parlamento, pues es el encargado, ¿verdad?, de propiciar, pues ese apoyo político, tanto directo como indirecto, ¿verdad?, al poder ejecutivo, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere esta clase de sistema parlamentario. Tomando en cuenta pues lo anterior, podemos indicar, ¿verdad?, que el poder ejecutivo siempre va a depender en su totalidad del Parlamento, es decir, del poder legislativo, para poder ser conformado y para poder ejercer y gobernar. Ahí se encuentra limitado el poder ejecutivo por el Parlamento. En esta clase de sistemas existe dos figuras muy importantes, pero que son distintas, y nosotros pues debemos de tomar en cuenta estas dos figuras. Se cuenta con el jefe de Estado y el jefe de gobierno. No es lo mismo, no tienen las mismas funciones. Es importante que nosotros sepamos en esta clase de sistema parlamentaria quién es un jefe de Estado y quién es un jefe de gobierno. El jefe de Estado viene siendo el monarca o el presidente. Pero, ¿qué función cumple este monarca o este presidente como un jefe de Estado? Pues al final de todo cumple pues una función simbólica de esos valores pues permanentes, ¿verdad?, del Estado. Únicamente pues representa al Estado. En cambio, pues el jefe de gobierno es el primer ministro, ¿verdad?, quien dirige el gabinete o el consejo de ministros y es el responsable, ¿verdad?, ante el Parlamento de la gestión, ¿verdad?, política ejecutiva que se lleva. Es decir, él es el que tiene el poder de poder decidir qué es lo que se va a hacer en el Estado. También puedo indicarles que dentro de estos sistemas, dentro de este sistema parlamentario, pues tenemos lo que son las monarquías parlamentarias y las repúblicas parlamentarias, ¿verdad? Entonces, también es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. En conclusión, con este sistema parlamentario, podemos indicar que este consiste en poder compartir eh, el mando, ¿verdad?, entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Porque la soberanía del gobierno recae eh, sobre el Congreso o el Parlamento, ¿verdad? Porque en algunas partes, pues a ese poder legislativo, pues no únicamente se le llama Parlamento, sino que también pues le denominan Congreso. Por esa razón es de que este poder legislativo pues viene a tener esa soberanía, ¿verdad? Y la cual pues necesita pues otorgarla a un representante de este poder legislativo, ¿verdad? Entonces este poder legislativo
es ejercido mediante un representante. Y a este representante del país, pues se le denomina canciller del país o primer ministro, ¿verdad? Cualquiera de las dos denominaciones, pues se refiere al mismo representante, ¿verdad? De ese poder legislativo. También el poder ejecutivo, pues recordemos, como les he dicho, ¿verdad? Siempre va a depender del Parlamento. Para todo el ejercicio de su poder va a depender del Parlamento. Lo que decida el Parlamento va a ser el poder ejecutivo. Antes de pasar a las características, pues les voy a mencionar, porque es interesante cómo es que surge este parlamentarismo. Este, pues, por primera vez se considera, ¿verdad?, según los historiadores, que nació, pues, en Grecia, específicamente, pues, en Atenas, ¿verdad? Atenienses, todos estos ciudadanos atenienses formaban parte, ¿verdad?, del Parlamento. Posteriormente surge en la antigua Roma, existía un senado, el cual pues dominaba, ¿verdad?, a todos los demás poderes de la República. Así pues el Parlamento como sistema político pues proviene directamente, ¿verdad?, de Inglaterra. Eh, Se considera actualmente, ¿verdad?, que su inicio formal como un sistema político, pues surge, ¿verdad?, en Inglaterra. Es posible que se pueda afirmar que eh, salvo esa excepción, ¿verdad?, constituida por la Unión Americana, los estados de mayor desarrollo, tanto económico como tecnológico, asimismo, pues sobre todo, ¿verdad?, lo político, porque es importante indicar que lo que más nos interesa en este tema, pues es ese sentido político, ¿verdad?, del mundo contemporáneo. Se, eh, Se gobiernan pues a través de estos regímenes parlamentarios o de asamblea, ¿verdad? Entonces, dentro de esta parlamentaria, pues podemos mencionar que se encuentra lo que es Europa Occidental, Australia, Canadá, Israel, Japón, Nueva Zelanda, ¿verdad? Son países que utilizan pues lo que es este sistema parlamentaria o parlamentarismo, ¿verdad? Entonces es importante que lo tomemos en cuenta. Ahora sí, pasamos a lo que son las características. Es muy importante tomar en cuenta que sus principales características son que tiene una legitimidad, ¿verdad? Que ejerce poder directo de esa soberanía que conocemos pues como parlamento, ¿verdad? Ese parlamento es el que viene a tener en esta clase de sistemas políticos la soberanía. También es importante mencionar, ¿verdad?, que es un gobierno pluripersonal, perdón, que es elegido, ¿verdad?, por el Parlamento y que tiene pues como cabeza al jefe de gobierno, que en este caso pues recordemos que ese jefe de gobierno pues es el primer ministro, ¿verdad? O el canciller del país. También existen pues algunos mecanismos de control que se comparten pues entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, ¿verdad? A veces pues estos mecanismos pues son para esa disolución del parlamento, esa censura del gobierno o cuestiones de confianza, ¿verdad? Entonces es importante tomar en cuenta esto.
El poder, el poder ejecutivo también va a depender pues totalmente del Parlamento, ¿verdad? Para poder ser formado y para poder gobernar. Es otra cuestión que nosotros debemos de tomar en cuenta que caracteriza pues a este sistema político. Y la última, ¿verdad? Que podemos mencionar es que el primer ministro o canciller es el encargado, ¿verdad?, de gobernar en esta clase de sistemas. Entonces, este régimen parlamentario, pues es un sistema, ¿verdad?, parlamentario de gobierno. Es decir, que es aquel que se funda, ¿verdad?, en el principio de colaboración de poderes. Es el gabinete, el órgano colegiado, ¿verdad?, integrado principalmente por miembros del partido mayoritario vencedor y, y la asamblea propiamente dicha, ¿verdad?, la cual es el representante popular y el órgano pues legislativo, ¿verdad? También es importante mencionar que el Parlamento opera bajo el principio de coalición de funciones, ¿verdad? El nacimiento y el desarrollo de esas instituciones parlamentarias dependen, ¿verdad?, del delicado equilibrio de fuerzas entre ese poder central y ese poder periférico, ¿verdad? Es decir, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Ahora pues vamos a pasar a ver lo que son las clases de parlamentarismo. Aquí pues se nos da a conocer que se encuentran pues según los modelos básicos, dos modelos de parlamentarismo, que es el modelo inglés y el modelo continental. En el caso del modelo inglés, pues este surge, ¿verdad?, antes de los movimientos obreros y es una conquista de la burguesía, ¿verdad?, frente al absolutismo y el feudalismo de esa época, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere este modelo inglés. El modelo continental, pues, se refiere a que la burguesía, pues, no tardaría, ¿verdad?, en encontrar respuesta de esos grupos socialistas y parlamentaristas que existían, pues, en ese entonces. Ahora, pues, vamos a pasar a lo que es otra clase de sistema de gobierno o sistema político, y este pues es el sistema republicano. Es muy importante mencionar que este pues es un sistema, ¿verdad?, en donde el pueblo puede ejercer una soberanía por medio de los gobiernos que eligen por un determinado tiempo y en donde ejercen, ¿verdad?, un determinado cargo.
Por lo tanto, ¿verdad? Se puede indicar también que es una forma de organización este sistema republicano, una forma de organización social en la que la nación ostenta, ¿verdad?, la soberanía del Estado y el poder se distribuye entre un grupo de electores, ¿verdad?, que representan los sujetos políticos habilitados para poder decidir los asuntos políticos. Es importante también dar a conocerles la etimología de este sistema republicano. Los historiadores pues nos indican que la etimología pues se refiere a ese término, ¿verdad? Latín, griego, ¿verdad? En este caso pues es un término latín, el cual es res, que proviene pues del latín res, que significa cosa pública que pertenece al pueblo. Entonces, ese poder prácticamente con este término latín, podemos decir que el poder reside en el pueblo, ¿verdad? Ya analizándolo pues como un sistema de gobierno, quiere indicar este término latín, el poder reside en el pueblo. Se delega en sus, perdón, se delega en sus representantes ese poder, pero ese poder siempre va a residir en el pueblo. El pueblo es el que tiene el poder y le otorga a esos representantes que puedan ejercerlo por ellos, ¿verdad? Pero es como una representación legal. Este régimen republicano pues cuenta con un jefe de Estado. Este jefe de Estado pues viene a tener la facultad de poder ejercer sus funciones por un tiempo limitado, ¿verdad? La jefatura de Estado es de renovación periódica, es decir, que a cada cierto tiempo se va a cambiar de jefe de Estado, de representante del pueblo, ¿verdad? Guatemala pues tiene un sistema de gobierno republicano, por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, este pues se renueva cada 4 años, ¿verdad? 4 años dura el periodo de cada jefe de Estado, por lo tanto a los 4 años pues se cambia, ¿verdad?, de representante del pueblo. Este pues tiene ciertas características y dentro de ellas están las siguientes. Una de las características importantes que distingue pues un gobierno republicano es que se rige por un conjunto de leyes fundamentales en las que se establece la creación de la sociedad, la forma de gobierno y los derechos de los ciudadanos y todo estas está establecido en la Constitución. Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta, ¿verdad?, que eh, todos estos sistemas deben de estar, pues, establecidos, ¿verdad? Esta característica nosotros la podemos encontrar en el artículo 140 de nuestra Constitución. En el segundo párrafo, ahí se establece claramente que se va a regir, ¿verdad?, por un conjunto de leyes fundamentales. ¿Cuál es esa ley fundamental? Pues nuestra Constitución Política de la República, ¿verdad? Ahí se establece, ¿verdad?, la forma de gobierno y esos derechos de los ciudadanos. Sí. En nuestra Constitución se establece la creación de la sociedad. Sí. ¿Cuáles son los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos? Sí. ¿Cuál es la forma de gobierno? Se establece artículo 140, segundo párrafo. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo.
Entonces, ahí nos está indicando, ¿verdad? Este artículo en la Constitución, lo que nos indica esta característica, se establece. Si nos vamos en la parte inicial, pues ahí se establecen, ¿verdad? Esos derechos ciudadanos, ¿verdad? Todo está establecido en nuestra Constitución. Entonces, a eso se refiere. Ahí está plasmado esta primera característica. La segunda nos indica que todos los ciudadanos tienen derecho a la igualdad de la ley, ¿verdad? Entonces, también nuestra Constitución lo establece. Los gobernantes deben ser responsables ante el pueblo que los eligió por sus actos durante este en el gobierno, ¿verdad? Entonces, si ellos cometen un delito, pues el pueblo los puede juzgar, ¿verdad? Para que ellos pues respondan penalmente por las actitudes delictivas que hayan tenido durante su ejercicio. La publicidad de dichos actos no deben ser secretos ni puestos al conocimiento del pueblo para poder ser controlados. Quiere decir que los representantes del pueblo, es decir, los gobernantes, no deben de hacer sus actos pues de una forma secreta, ¿verdad? Sino que debe de darle conocimiento a su pueblo, el pueblo que vino y lo eligió y lo puso en donde él está. Nosotros tenemos derecho de saber qué es lo que está haciendo los gobernantes. Una rendición de cuentas. Ahora pues pasamos a otra clase que es las repúblicas clásicas. Eh, es interesante este tipo de repúblicas y esto pues se refiere, ¿verdad?, a que en esta clase de sistemas el concepto asuntos públicos y privados pues están fuertemente pues delimitados, por lo que la república es una forma, ¿verdad?, de gestión con, en los cuales los bienes pues son comunes a todos, sin existir, ¿verdad?, un concepto de Estado y confundiéndose, ¿verdad?, los conceptos de gobierno y de representación, ¿verdad? Este fue el caso de lo que son la antigua Atenas y la República Romana. Aquí pues surgen estas repúblicas clásicas, ¿verdad? Tienen una estructura y un gobierno muy diferente de las repúblicas modernas de ahorita, ¿verdad? Estaban pues como que más dictadores, más estrictos, mientras que ahora pues ya no lo son de esta manera, ¿verdad? Ahora pues nos pasamos a lo que son las repúblicas liberales. En este caso pues las repúblicas liberales surgen como una forma de emancipación de las monarquías que existían, ¿verdad? Son la primera forma de república en la que aparece pues con claridad el concepto de Estado. En esta sí surge pues ese término Estado. Y la principal función del gobierno pues es generar pues una estructura de protección a los derechos negativos, así como a todos aquellos que pagan para recibir una contraprestación, una garantía, ¿verdad?, de libertad personal. Entonces,
Aquí pues ya había pues un poco de libertad, ya era más moderno pues todo ese poder, ¿verdad? Entonces, eh, ya no estaba pues tan limitada ese poder, ¿verdad? En estas repúblicas liberales ya estaba más ilimitado. Eh, ya había mejores ideologías, eh, como era el liberalismo, ¿verdad? Era poder ser libres, poder tener derechos y así como obligaciones, ¿verdad? Pero no estar sometidos a una dictadura o a una totalitaria, ¿verdad? Entonces, la mayoría de estos pensadores de la Ilustración estaban mucho más interesados, ¿verdad?, en las ideas de la monarquía constitucional que en las repúblicas, ¿verdad? Porque ahí pues recordemos que la constitución, en estas monarquías constitucionales, la constitución estaba sobre el monarca, ¿verdad? Y beneficiaba pues a todos esos ciudadanos, mientras que a veces pues en las repúblicas había pues un sometimiento, ¿verdad? No había, había una monarquía en la cual pues era un sometimiento total. La República Británica de Cromwell había desacreditado, ¿verdad?, al republicanismo, y la mayoría de los pensadores pues pensaban que las repúblicas terminaban en anarquías o tiranías, ¿verdad? Por lo tanto, filósofos como Voltaire se opusieron al absolutismo y al mismo tiempo pues se mostraron, ¿verdad?, fuertemente pro-monárquicos, ¿verdad? Entonces, las monarquías pues no dan esa libertad que todos quisiéramos, entonces se trató pues de mejorar pues estos sistemas políticos. Entonces se deja pues a grandes rasgos pues esta clase de sistemas de gobierno, ya que se creía que al final con las repúblicas pues se llegaba a obtener pues esa anarquía y esa tiranía, ¿verdad?, que ninguno quiere. Ahora, en cuanto al sistema parlamentario, eh, esta nación de régimen de gobierno, pues permite referirse, ¿verdad?, a cómo se relacionan los diferentes poderes del Estado. En el Consejo de los Regímenes Democráticos, es decir, que aquí hay una participación popular a la hora, ¿verdad?, de tomar decisiones vinculadas pues a la cuestión pública, y se puede encontrar, ¿verdad?, este régimen parlamentario. Es importante mencionar que este régimen pretende pues lograr, ¿verdad?, que se establezca pues una colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo, eh, que el régimen presidencial pues separa de manera rigurosa, ¿verdad? Entonces, este poder legislativo viene a representar al Estado pues por medio del Parlamento. El poder ejecutivo pues es electo, ¿verdad?, por este Parlamento. Por lo tanto, podemos indicar que el poder ejecutivo es el gobierno en sí. Entonces, como hemos venido analizando, el jefe de gobierno es el primer ministro y el jefe de Estado, ¿verdad?, es el primero, el preside, es decir, el presidente, el poder ejecutivo. Las características de este régimen parlamentario
podemos indicar que son las siguientes, ¿verdad? El poder ejecutivo pues se divide en dos órganos. El jefe de Estado, que podemos distinguirlo como el monarca, el presidente de la República y el gobierno, ¿verdad? Entonces, el gobierno, recordemos, ¿verdad?, que es ese poder ejecutivo. ¿Verdad? Entonces, el jefe de gobierno suele desempeñar pues un liderazgo más o menos acusado, pero siempre importante, ¿verdad? Que lo destaca como la figura relevante del poder ejecutivo. Acá pues este jefe no es únicamente simbólico su función, pero viene a ejercer pues las funciones que el Parlamento le otorgue, ¿verdad? Siempre va a esas atribuciones que le son propias, ¿verdad? Pero siempre respetando al Parlamento. La segunda es que el jefe de Estado pues se nombra al presidente de gobierno y a los ministros, ¿verdad? En los casos en que se exige una declaración de conformidad o confianza del Parlamento junto al nombramiento formal de aquel por el jefe de Estado, ¿verdad? Hay que concluir que quienes realmente le designan es el Parlamento. Entonces, yo lo que necesito es que ustedes tomen en cuenta de que lo principal en esta clase de sistema de gobierno es que el Parlamento decide todo. El Parlamento prácticamente es quien gobierna y él es el que le da pues sus funciones al jefe de Estado, que en este caso pues es el poder ejecutivo. El gobierno es un cuerpo colectivo, a diferencia del sistema presidencial, donde no existe pues con este carácter, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que sin perjuicio de las competencias propias del presidente y de cada ministro como jefe de su respectivo departamento, el gobierno tiene las suyas propias como órgano colegiado y un papel político que puede verse en incremento en determinados supuestos como los de gobierno de coalición entre representantes de varios partidos políticos. Por lo tanto, ¿verdad? Entonces, acá si es un grupo, ¿verdad? Es un conjunto de personas, es un grupo de personas el cual pues va a representar al Estado, ¿verdad? Entonces, no como en el sistema presidencial, que es una persona. Los ministros son generalmente miembros del Parlamento. En algunos casos, pues se impone como necesaria esta pertenencia, ¿verdad? Y pocas veces se prohíbe expresar. En este caso, pues estos ministros, ¿verdad? Para poder delegar, ellos deciden, toman las decisiones para que el jefe de Estado pues lo pueda realizar. Pero también es importante mencionar que el jefe de gobierno pues surge de estos ministros, ¿verdad? Entonces, el parlamento que está integrado por estos ministros necesitan un representante y ese representante de estos ministros es el canciller, ¿verdad? O el primer ministro, como se le denomina, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere esta característica. El gobierno es políticamente responsable ante la Asamblea y solo directamente a través de ella ante el electorado. En este caso, pues recordemos, ¿verdad?, que se vienen a elegir pues al gobierno, es decir, al parlamento, a los ministros, ¿verdad?, por todo el pueblo,
pero ya estos pues vienen a elegir al Poder Ejecutivo. El gobierno puede disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones. Recordemos, ¿verdad?, que en este sistema parlamentario, pues también se puede disolver por el pueblo del Parlamento y se convocan, ¿verdad?, nuevas elecciones. No es que ellos se vayan a quedar fijos representando pues al gobierno, ¿verdad?, al pueblo. Entonces, eso es importante que lo tomemos en cuenta. El sistema parlamentario, en cuanto a las elecciones, viene a separar los poderes, ¿verdad? Tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo, los cuales pues son indispensables para que pueda existir un Estado. Cada uno actúa dentro de las esferas de su competencia que le han sido asignadas por la constitución política, ¿verdad?, de cada Estado, no por otro poder del Estado. Pero ambas están obligadas también a cooperar en ciertos puntos estratégicos del proceso político, ¿verdad? De ahí surge lo que es el régimen presidencial, ¿verdad?, que está sujeto pues al principio de la interdependencia por coordinación. Entonces, aquí es importante que indiquemos que hay un representante, sí, ¿verdad? Pero hay una separación de poderes. Acá, pues, ningún poder domina a otro poder, ¿verdad? Cada poder tiene sus funciones y las desempeña de forma autónoma. Los partidos políticos dentro de este sistema presidencial postulan sus candidatos, ¿verdad?, a presidente y los electores pues votan directamente, ¿verdad?, por el candidato pues que ellos prefieren. El Parlamento pues no tiene injerencia en la designación pues del Ejecutivo, por lo que no tiene la opción de concertar pues acuerdo con otros partidos para formar un gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que el Parlamento, o es decir, el Congreso, pues no tiene ni voz ni voto para decidir quién va a ser el representante, quién es ese candidato a presidente, quién es el que va a representar al
Estado, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que aquí hay una separación de poderes, no hay necesidad de que se elija. Bien, hemos llegado al final de nuestro contenido, por lo tanto, paso a las preguntas de esta semana número 11. Pregunta 1. ¿Es un sistema de gobierno en el que la elección del gobierno, es decir, poder ejecutivo, emana del Parlamento, que es el poder legislativo, y es responsable políticamente? 2. Es un sistema en donde el pueblo puede ejercer una soberanía por medio de los gobiernos que eligen por un determinado tiempo y donde ejercen pues un determinado cargo. Pregunta 3. Sistema político que separa las elecciones parlamentarias de las del Ejecutivo, aunque éstas sean simultáneas. Los partidos políticos, por lo tanto, postulan sus candidatos a presidente y los electores votan directamente por el candidato de su preferencia, independientemente de la votación de los candidatos para las cámaras legislativas. Pregunta 4. ¿Cuál fue la consecuencia de la República Liberal en Europa moderna? Pregunta 5. ¿Cuáles fueron los modelos básicos de parlamentarismo? Así que muchas gracias por su atención. Fue un gusto poder estar con ustedes una semana más. Nos vemos el próximo sábado. Feliz día y un buen inicio de semana.